Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la Y cabeza. si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotras. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Casera al Podcast, este espacio donde realmente nos sentamos unas amigas a conversar, a hablar de la vida, a contar nuestras historias personales, a tener referentes o personas que de pronto nos pueden ayudar con crecimientos personales, con historias que sean inspiradoras y con ejemplos y técnicas para divertirnos y ser cada día más felices y mejores. Hoy tenemos una invitada espectacular, ella se llama Mónica Ramírez, es mamá, esposa, hermana, hija, bacterióloga y una súper deportista. Más adelante les contaremos por qué hoy nos está acompañando para contarnos algo tan inspirador, ya lo verán. Hola a todos, yo soy Clarita Garcés, estamos aquí en un capítulo nuevo con una invitada supremamente especial, con una historia de vida espectacular que esperamos que los conecte mucho, una historia que fuera de eso nos lleva a nosotros y a todos los de nuestra generación a un momento que fue crucial en la historia de nuestro país y que es muy importante tocarlo ahora que estamos pasando como por momentos tan históricos realmente. Esto es una de esas historias que a uno lo dejan como, wow, porque uno en ese momento no alcanza a dimensionar la importancia de este tema. Muchas gracias, Moni, por acompañarnos y bueno, esperamos tener una conversación bien chévere contigo. Hola a todos, yo soy Caro de la Osa. Bueno, les puedo decir que Mónica nos trae una historia súper tesa que todos vivimos cuando éramos chiquitos, posiblemente de nuestra generación, y nos va a traer recuerdos de situaciones difíciles de nuestro país. Así es. Bueno, Moni, entonces para empezar, hablemos un poquito de ti. Cuéntanos quién eres tú, aunque yo te hice una súper breve presentación, cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas, simplemente como una pequeña presentación. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Ramírez, soy bacterióloga de profesión, ya no la ejerzo, soy mamá, esposa, vivimos en Envigado, vinimos para acá, somos costeños, bueno, me crié en la costa y nos vinimos para acá hace unos 13 años, para Medellín. Tengo una familia, un hogar conformado, a eso es en lo que ahorita estoy. En realidad, me dedico a mi hogar, a estar en mi hogar con mi hija y con mi esposo. Bueno, yo voy a decir otra cosa. Mónica se dedica a su hogar, digamos que es ama de casa, pero además es súper deportista y les digo una cosa, es de las mujeres más serviciales que yo he conocido en mi vida. O sea, Moni siempre está ahí para las personas que están cerca de ella y que ella aprecia y quiere. Es demasiado. Por aquí saltó corriendo mi gatica, qué pena. Es demasiado servicial y es algo que siempre quiero exaltar y reconocer de ella porque eso la hace supremamente especial y la hace una mujer absolutamente extraordinaria y grandiosa. Pero bueno, como para redondear un poquito esta historia, ya vamos a ir un poco perdón, como al fondo de nuestra conversación del día de hoy. Y es que si bien Mónica les acaba de mencionar que ella se crió en la costa y ustedes le sienten el acento y es un acento totalmente costeño, pues realmente Mónica no nació en la costa. Mónica nació en el Tolima. ¿Cierto, Moni? Así es. Y nació en un pueblo del Tolima que todos recordamos muchísimo en la década de los 80s, porque ese pueblo que se llamaba Armero fue el pueblo que fue arrasado por una avalancha, ¿cierto? Por una avalancha. Entonces, la idea es que Mónica hoy nos cuente un poco acerca de ese momento y de lo que pasó en su familia, con su mamá, con su papá y en su vida. Y cómo, digamos, que esta tragedia, que obviamente fue una tragedia muy dolorosa y muy fuerte, se convirtió también en un nuevo comienzo para ellos.
Bueno, Moni, cuéntanos un poquito acerca de ese tema. Bueno, yo estaba muy niña en realidad cuando pasó eso, tenía 6 años, pero pues debido a la tragedia, a la magnitud, eso es algo que jamás olvidas, o sea, es algo que queda en tu vida para siempre, todo lo vivido. Entonces, bueno, Armero llevaba ya 3 días cayendo ceniza, ¿cierto? Pero supuestamente todo era normal, eso era normal, era efectivamente por el volcán. Y dime, Moni, ¿con quién vivías? bueno, vivía con mis papás, papá, mamá y mi hermano. Éramos los cuatro, vivíamos los cuatro solamente en ese momento ¿Y tu allí. hermano de qué edad? Mi hermano mayor que yo, 2 años, él tenía 8, yo 6. Ok. Eh, Vivíamos bien, gracias a Dios, y siempre o sea, el pueblo entero siempre nos mandaban a acostar temprano. Eso era siempre la defensa civil, pasaba con altavoces diciendo que había que acostarse temprano. ¿Nos hacían acostar temprano porque estaba cayendo ceniza o era una normatividad del pueblo? No, por lo que estaba cayendo ceniza. O sea, decía que no, o sea, que sí era perjudicial recibir esa ceniza supuestamente. Entonces, a las 6 de la tarde, todo el mundo, todo el pueblo tenía que estar encerrado. Todo el pueblo tenía que estar cada uno en sus casas. No se podía salir. Así fueron 3 días. Ok. Nosotros, el día que pasa eso, mi mamá es una persona muy creyente. Y bueno, pues como todos los días anteriores, a las 6 de la tarde, encerrados, pues ya acostados todo el mundo. Mi papá se quedó despierto trabajando esa noche. Nosotros éramos unos niños, ya estábamos dormidos. Mi mamá se acostó también. Mi mamá me cuenta que tipo 10 y tanto de la noche, mi mamá se levanta porque ve luz prendida. Y va a la sala y ve que mi papá estaba en la sala trabajando. Entonces le dice que ya era muy tarde, porque no se acuesta. Pero ella dice que ella miró para la puerta de la sala y algo en su interior le dijo, mi papá ya le había echado todos los seguros a la puerta. O sea, la puerta era de llave, de cerrojo, de todo lo que había en ese momento antes. Todos los seguros lo tenía la puerta. Mi mamá me dice que ella miró la puerta y dijo, no sé qué, pero algo me mandó a quitarle todos los seguros a la puerta. La puerta quedó solamente de abrir, nada más, sin seguro. Y mi mamá le quitó todo y se fueron a acostar, mi mamá y mi papá. Se acostaron. Me dice mi mamá que ahí mismo, o sea, no pasó gran tiempo, porque en realidad cuando todo eso pasó es 11 de la noche más o menos. Ella se acuesta y se va la luz ya en ese momento. Cuando ya se va la luz es porque ya efectivamente eso venía, la avalancha de Armero venía, ya se había llevado la electrificadora, que era lo que le daba luz a todo el pueblo. Ya en Ok. ese momento quedamos sin luz. Estoy con la piel completamente eriza. Cuando ya pasa eso, mi mamá se levanta y le dice a mi papá que va a ir a buscar una vela. Mi mamá va, busca la vela, entra al cuarto de nosotros, nos mira, estábamos ahí dormidos y regresa al cuarto de ella. Cuando regresa al cuarto de ella, mi papá la jala y le dice, venga, acuéstese ya que ya ahorita llega la luz. Mi mamá me dice que ella sentía una sensación muy extraña y se acuesta efectivamente, pero en el momento en que ella se acuesta, ella siente que alguien le habla al oído. Me dice claramente que era la voz de un hombre que le dice en el oído, levántate porque se vino la avalancha y los mató. Mi mamá quedó sentada. No, Mi es mamá que dijo, yo estoy, niñas, estoy, ustedes no se imaginan cómo tengo los brazos. ¿Qué es esto tan impresionante? sí, en todo, o sea,
en todo lo que pasó de Armero, que fue una tragedia horrible, nosotros en todo vimos a Dios, en todo momento, en todo momento. Belleza. Entonces mi mamá queda sentada y mi mamá dice, yo no pude haber soñado esto porque yo me acabo de acostar. Entonces mi mamá lo que hace es que se levanta corriendo en el cuarto de ella, tienen una ventana que da hacia la calle. Entonces mi mamá se levanta corriendo, va hacia la ventana y la abre. En el momento en que mi mamá abre esa ventana, mi mamá me dice, Moniquita, es como si Dios me hubiese mostrado con claridad todo lo que iba a pasar. En ese momento que ella abre, cae un relámpago porque estábamos sin luz, el pueblo entero estaba sin luz, un relámpago que ilumina todo, o sea, todo, ella lo vio claro y que caía la ceniza, era como si estuviera cayendo volquetas de ceniza, o sea, era lluvia de ceniza. Y ya la gente gritando y mi mamá escuchó cuando gritaron y dijeron, corran, que se vino el volcán y nos mató. O sea, exactamente lo mismo que ella había escuchado cuando estaba en la cama. Exactamente igual. Mi mamá le pegó un grito a mi papá, levántese, corra, saque los carros. Teníamos dos carros, teníamos un Suzuki pequeño y una camioneta de estacas. Entonces mi mamá le dice, corra, saque los carros, que se vino el volcán y nos mató. Entonces, que yo saco a los niños. Mi mamá me dice, en ese momento, mi hermano, que era mayor que yo, él 8 años y yo 6, mi hermano era gordito. Mi mamá me dice, yo a su hermano no lo podía cargar nunca, o sea, no, él era muy pesado. En ese momento me dijo yo, cargué a su hermano aquí y la cargué a usted aquí. Mientras que su papá sacó los carros y él puso los dos carros así afuera de la casa. Salió mi mamá corriendo con nosotros dos y nos tiró en el Suzuki, en el carro adelante. Y ahí nos dejó, nos dijo, se quedan aquí. Y mis papás empezaron a tocarle la puerta a todos los vecinos que pudieron, familiares, vecinos, a todo el que pudo que salieran y se montaran a los carros. Todo el que pudiera que saliera corriendo y se montara a los carros porque se había venido la avalancha. Mi mamá me dice que al frente de nosotros teníamos una vecina que se llama también Lucy, tenía dos hijas de la misma edad que nosotros dos. Y ella va y le toca la puerta porque ella ve que ella no salía. Entonces mi mamá va y le toca la puerta y ella le dice, ¿qué hubo, Lucy? Vamos, las niñas. Entonces ella le dice que no van a salir, que porque el esposo le dijo que no iban a salir, que eso sí era dañino salir. Entonces mi mamá me dijo, yo le pegué un empujón a ella y le dije, bueno, no saldrán ustedes, pero a las niñas me las llevo. Mi mamá le pegó un empujón y fue corriendo por las niñas. En el momento en que mi mamá va, coge las niñas, claro, ella al ver que se llevaban a sus hijas dijo, no, yo me voy, si te quedas, entonces te quedas tú solo, nosotras nos vamos. El esposo se vino también, todos se montaron, todos. La casa de ellos no existe, o sea, no quedó. Todo la tapó, toda, totalmente. Entonces, en ese tocar de vecinos, en la calle donde nosotros vivíamos, vivía la gran mayoría de familia de parte de mi papá. Entonces, mi papá le dice a su cuñado, le entrega las llaves de la camioneta y le dice, usted maneja la camioneta, yo manejo el Suzuki y nos vamos para allá. Así es, todo el que pudo se montó en los carros. Mi papá se vino corriendo a montarse al Suzuki pensando en que su cuñado ya se iba a montar en la camioneta. Mi papá se monta al carro, nos íbamos como salchicha en lata, literalmente ahí íbamos embutidos. No, claro. Todos. Nosotros íbamos los cuatro adelante, en un Suzuki chiquitico, los cuatro adelante, y atrás iba llenísimo de gente. Cuando nosotros vamos a andar hacia adelante, que era hacia la esquina que supuestamente íbamos para salir de esa cuadra, mi papá se da cuenta que ya viene el lodo. O sea, ya en la esquina estaba el lodo.
Entonces mi papá, Ese lodo bajaba como a qué velocidad, o sea, muy rápido, o eso es lento. o sea, no, extremadamente rápido, tan rápido y tan alto que eran ver casas de 2 pisos tapadas por el lodo y carros así que se los llevaban, todo se los llevaba. Todo lo que él, por donde él pasaba, todo se lo llevaba. O sea, no quedaba nada. Cuando mi papá ve eso, mi papá abre la puerta y se asoma para gritarle a su cuñado, que es el que se supone que viene manejando la camioneta, que en vez de hacia adelante, que le dé hacia atrás, porque viene lodo. Entonces, cuando mi papá va a echar como pone la reversa para echar para atrás y supuestamente para gritarle al cuñado de que le dé reversa, mi papá se da cuenta que por detrás también ya viene lodo. O sea, ya el lodo venía por todas partes, por todas partes. Pero el lodo a nosotros, en vez de taparnos y llevarnos, como lo hizo con la gran mayoría de carros, de casas, de personas, a nosotros lo que hizo fue que se nos metió por debajo Los de los dos levantó y los carros empujó. y nos subió. Y nos subió y nos dejó a la altura de una azotea. Nos dejó altos, altos, altos. Al lado de nosotros nos pasaba todo. O sea, todo, como decir, unas olas de mar enormes. Moni, ¿tú tienes recuerdo de eso tú o eso es lo que te ha contado tu mamá? O sea, tú siendo tan pequeña tienes ese recuerdo. Sí, totalmente. Es que ahí, o sea, ya a partir de ahí, de todo eso, ya eso es algo que a uno no se le olvida. No, pues obvio. Eso es algo que no se olvida, es algo que uno sí ya lo tiene ahí muy marcado, muy marcado. Entonces, yo recuerdo claramente, Moni, ¿y tu tío entonces? Ustedes subieron y tu tío. bueno, imagínate que resulta de que mi tío, o sea, él jamás se montó a conducir el carro. La camioneta nunca tuvo chofer, siempre estuvo sola, venía llena de gente, sí, pero él nunca se montó adelante a manejar, sino que él, al ver que ya venía eso, lo que hizo fue que se tiró y se montó atrás. Pero la camioneta nunca tuvo chofer, siempre estuvo sola. Ella nunca la movió nadie, la movió el lodo. Pero, Moni, pero pregunta, ¿pero el lodo le hizo lo mismo que contaste con el carro de ustedes? También Claro, a los dos carros. O sea, los dos carros los pegó la parte de adelante de la camioneta y la parte de atrás del Suzuki, las pegó. Y por debajo se subió y nos subió a los dos ahí. Los dos carros quedaron montados ahí arriba. No, qué situación tan terrorífica. Hasta ese punto, nosotros que estábamos los cuatro montados adelante, gritando, llorando, ya había pasado cierto tiempo y empezó a oler como a gas, olía mucho, mucho, mucho a gas. Entonces, mi mamá se dio cuenta que eso nos dejó tan altos al lado de un palo. Dijo, de aquí tenemos que salir porque no se sabía si eso se podía hundir o qué iba a pasar. Como nos había dejado al lado de una azotea, dijo, hay que salir de aquí para la azotea. Mi mamá lo que hizo fue que por la ventana del carro, de la puerta del pasajero, se agarró de una rama y dijo, aquí vamos a salir uno a uno. Y todos, yo recuerdo que todos nos pasaban encima, no nos sacaban a nosotros. O sea, todas las personas que estaban detrás, todos nos pasaban encima por el afán de salir. Y nosotros ahí, y mi mamá gritaba, mis hijos, saquen a mis hijos. Hasta que por fin ya nos sacan, salimos. Los de la camioneta, mi mamá también les grita, les dice que tienen que salir del carro, que como sea busquen la manera de salir para llegar hasta la azotea.
porque ahí viene otra pregunta, o sea, yo pues estoy imaginándome esto como una película, entonces me imagino ese lodo por debajo y una duda que yo tuve toda la vida es, eso era caliente, o sea, me Era imagino, caliente, era era caliente. caliente. Eso no se Y podía pisar. exactamente, esa era la pregunta, no se podía pisar. No, no se podía pisar. No, no Ok, se podía pisar. Era caliente. En ese momento era caliente. ok. Entonces, cuando todos salimos y pasamos a la azotea, hasta ese momento, el cuñado de mi mamá, de mi papá, perdón, le dice a mi mamá, nosotros no nos habíamos dado cuenta que mi papá no estaba. Estábamos al lado de él y mi papá no estaba. Entonces él le pregunta a mi mamá, Lucy, ¿dónde está Jorge? En ese momento es que caemos en cuenta, pero, ay, mi perrita, muéstranosla, Bienvenida. mírala. Ay, qué cosa más hermosa. Saluda, pues. Entonces, en ese momento es que caemos en cuenta de que mi papá no está. Y nosotros empezamos a llorar y a gritar y a llamar a mi papá. Entonces, llorábamos y gritábamos y lo llamábamos y lo llamábamos. Por allá, lejos, escuchamos que mi papá nos respondió, aquí estoy. Resulta que, ¿qué pasó con mi papá? En el momento en que mi papá, cuando ya se da cuenta que viene lodo, que él abre para asomarse, para gritarle a su cuñado que retrocediera, en ese momento, o sea, ya el lodo nos había alcanzado. Y era tanta la fuerza que lo que hizo fue que lo jaló y se lo llevó con puerta y todo del carro y lo tiró a un patio Moni, es que eso es como en cuestión de segundos, ¿cierto? O de sea, no, estos segundos. son segundos, no alcanzan a caer en cuenta, este está, este no está. O sea, es que tú No. cuentas la historia muy detallada y uno se la imagina, como decía Caro, en una película, o sea, como en momentos, pero eso pasa así, en cuestión de En segundos. segundos, si uno no se da cuenta, o sea, es tanto que nosotros estábamos sentados al lado de mi papá y nunca nos dimos cuenta que mi papá no estaba. O sea, es tanto como el shock de todo lo que está pasando que tú no caes en cuenta de nada de eso. En ese momento en que mi papá nos grita, aquí estoy, resulta de que lo tiró a un patio y en ese patio lo tiró al lado de una niña de 14 años, que se había quedado con su papá y la avalancha se había llevado a su papá y había quedado ella sola, ahí. Mi papá cayó ahí, entonces dijo, nos vamos, se viene conmigo. Entonces mi papá empezó a buscar cómo salir de ese patio para poder llegar hasta donde nosotros estábamos. O sea, es que nosotros no alcanzamos a recorrer nada de la cuadra. Nosotros vivíamos en una cuadra que estábamos, nosotros muy cerca como a la esquina y eso nos dejó ahí mismo. O sea, nosotros no alcanzamos a salir de ahí nunca. De la cuadra donde nosotros vivíamos, jamás salimos. Y tu casa quedó cubierta. Total, quedó solamente un baño fue lo que quedó ahí y ya, pero y como dos paredes, nada más. ¿Tu casa era lejos de, pues como a las afueras o era muy pegada o No, eran lejitos, pero lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que cuando pasa eso, pues se supone que Armero no estaba dentro de los municipios o pueblos que ese volcán podía tocar. O sea, no, porque él está muy lejos de nosotros. No lo consideraban como riesgo, como Exactamente. riesgo. A él lo empiezan a considerar como riesgo cuando empieza a caer ceniza, cuando ya empiezan a ver como esa cantidad de alarmas, dicen algo pasa. Pero ¿qué pasó? Que es que él lo que hace es un deshielo como tal. Cerca de Armero sí pasaba un río. Entonces, cuando él hace ese deshielo, él se viene con todas sus fuerzas y toda su furia, porque la naturaleza no tiene piedad en eso.
viene arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Y todo lo que encuentra a su paso es piedras, palos, casas, o sea, todo. Y se mete en ese río. Lo que hace es que crece ese río y todo lo que viene a su paso dentro de ese río, todo se lo trae. Habían unas piedras que si alguien, o sea, si alguna, no, ustedes ninguna ha ido por Armero. Yo sí. Hay yo una sí. piedra enorme, o sea, enorme, que eso la bajó. Él la bajó, o sea, arrasa con todo. La naturaleza, a hoy ya adulta, la naturaleza cuando dice a manifestarse, no hay forma. Es verdad, la fuerza de la naturaleza es una cosa, pues, es superior a cualquier Es, tipo de tecnología, es superior al ser humano, pero lo que sí nos es claro, Moni, es que definitivamente los milagros existen. Yo quiero saber finalmente cómo hizo tu papá para encontrarse con ustedes de nuevo. resulta de que mi papá logra con palos, con ramas, subiendo paredes, logra llegar hasta donde nosotros. Y mi papá llega hasta aquí, lleno de lodo. Y la niña, Con la niña, mi papá se la trajo, o sea, mi papá Dios puso ahí a mi papá para sacarla. La sacó de allí, se vino con ella, pero mi papá llegó hasta aquí de lodo, todo sucio, todo totalmente sucio, solamente la cara. Era la cabeza, era lo único que no tenía sucio de lodo. En el momento en que nosotros lo vimos, nosotros obviamente salimos corriendo a abrazar a mi papá, llorando. Mi mamá lo único que hizo fue arrodillarse a darle gracias a Dios cuando lo vio. Porque resulta de que como 1 o 2 semanas antes mi mamá había tenido un sueño que no lograba entender. Y el sueño era que mi mamá llegaba a una iglesia a casarse. Mi mamá estaba vestida de blanco, pero estaba con nosotros, con mi hermano y conmigo. Entonces, cuando ella llega a la iglesia, llegando a la iglesia, se va la luz. Y el padre, ella le dice al padre que con la persona que ella se iba a casar, ella no estaba enamorada, que ella al que quería era a Jorge. Entonces el padre le dice, vaya, corra y salve a Jorge. Mi mamá sale corriendo de la iglesia y que cuando ella sale, por donde ella corría, todo era barro, todo era barro. Y ella veía que ella estaba descalza y que su vestido de novia, todo abajo estaba sucio, sucio de barro. Cuando ella llega hasta donde mi papá, encuentra a mi papá enterrado hasta aquí. Hasta aquí estaba enterrado. Lo único que tenía limpio y que le veía era su cabeza. Tal cual así como cuando mi papá llegó a donde nosotros. Entonces mi mamá dijo, este es mi sueño. O sea, este fue mi sueño. Dios me reveló esto, pero yo no lograba entender qué era lo que me quería decir. Porque tal cual así llegó mi papá, lleno de barro sucio hasta aquí. Hasta aquí, así como ella lo vio en su sueño. No, impresionante. Ahí llegamos y ahí lo único que hacía era llorar, orar y esperar. Y al lado de nosotros, donde nosotros estábamos, yo creería que yo por eso le tengo miedo al mar. Me parece hermoso, me parece divino. Yo voy al mar y yo entro a la orilla, nada más. Porque cuando nosotros estábamos ahí, al lado de nosotros, nos pasaban como si vieran unas olas enormes, pero de barro, de lodo, de casas, de gente y de carro. Eso era así, así, al lado de nosotros parados aquí, y eso nos pasaba aquí. Y sonaba, me imagino que tenía. Sonaba horrible. O sea, era como si por debajo eso llevara una cantidad de cosas impresionantes.
Impresionante, impresionante. Hermoso. Yo tenía esa pregunta, si después de que usted ya los había levantado el lodo y los había puesto en la azotea, como que ya se había calmado. No, 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 no. Eso se calmó para nosotros, digámoslo así, porque a nosotros nos dejó en un lugar seguro, Dios. Ahí, en una azotea, ahí no nos tocaba nada, pero al lado de nosotros nos pasaba todo, 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 todo. Por eso, las personas, a todos los vecinos que le tocaron mis papás y que entraron al carro, se salvaron, gracias a Dios, todos. La vecina a la que mi mamá le tocó, que le dijo que no iban a salir, su casa no existe. Todito, toda esa calle, todo ese lado de la calle se lo llevó. Y tú dices que tú en esas olas veías pasar todavía, pues, palos, piedras, carros, pedazos de construcción. De esas personas también que dijiste, ninguna se logró salvar. Ninguna, ninguna. De esas personas, no. Moni, ¿y cuánto tiempo estuvieron ustedes como en esa azotea hasta que llegaran por ustedes? ¿Empezó a amanecer? ¿Qué fue lo que pasó? A nosotros no nos rescataron nunca. Porque cuando eso sucede, ¿cierto? Cuando ya se da a conocer que pasó eso en Armero, ya era madrugada. Nosotros nos quedamos ahí muchas horas, muchas horas, muchas horas. Entonces, claro, cuando ya empieza a llegar defensa civil, policías, ambulancias, todo como para tratar de ayudar a nosotros, pues no nos iban a llegar porque nosotros estábamos bien. La gente empezaba a sacar a la gente que estaba muy mal, la gente que estaba quemada, la gente que estaba atrapada. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo mi papá? Mi papá dijo, no, de aquí tenemos que salir de alguna manera, porque hubo una calle completa que no la tocó. Una calle que no la tocó. Entonces, mi papá dijo, a esa calle tenemos que salir. Tenemos que empezar a salir de aquí. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, digo, todos los hombres vamos a empezar a coger tejas, tablas, todo lo que se pueda ir poniendo que le dé como un poco de firmeza a eso para poder ir saliendo uno por uno. En esas ya era, pues era de noche, más o menos Era madrugada ya, era madrugada, estaba todo completamente oscuro. oscuro. Como ese lodo, ¿ya se había endurecido o todavía estaba? Todavía estaba hablando, pero ya no tanto, ni tan caliente. Ok. Ya no estaba así. Sí, o sea, pero si tú lo pisabas, tú te hundías. Y más que nosotros estábamos altos. Nosotros Claro. estábamos muy alto. Entonces, pero era horrible porque uno iba pasando y uno escuchaba gente gritando, gente Dios. pidiendo ayuda. Entonces, pero no había manera, o sea, por donde nosotros pasábamos, que había personas que de pronto se podían salvar, que se podían rescatar, que se podían sacar, mis papás y todos los hombres lo podían hacer, pero había personas que no se podían. Había gente que no se podía. Entonces, lo que hicimos fue eso. Iban poniendo tejitas, tablas, todo, y ahí íbamos saliendo. Nos demoramos horas para salir de esa cuadra, horas, que era una cuadra, y nos demoramos muchas horas. Moni, siendo tú tan pequeñita, es que 6 años no es nada. No es nada. Mientras pasaba todo eso, ¿tú qué pensabas que estaba pasando? En ese ¿Tan momento, consciente eras de que eso era, como lo ve uno como adulto, una catástrofe, hay que hacer claro, esto, hay que hacer esto? no, en ese momento, obviamente, como niña, uno no ve eso. Uno sabe que pasó algo muy malo y que pasó algo muy grave, pero uno tiene la mente como en blanco y uno lo único que hace es llorar y estar como agarrada del papá y de la mamá, así. Eso, o sea, es una cosa que uno no se alcanza a dimensionar, sino Claro. hasta cuando ya uno está grande. Pues siendo uno niño, cuando se es adulto, por ejemplo, mis papás, que yo lo converso con ellos y yo le digo, ustedes son unos berracos, porque vivir eso con 2 hijos, quedar sin absolutamente nada,
nada. ¿Tus papás qué edad tenían? Mis papás eran relativamente jóvenes porque mi mamá debería de tener algunos 30 años, creería yo. O sea, eran muy jóvenes. Y mi papá también como unos 30 y tantos, no podían tener tanto. Eran jóvenes, eran muy jóvenes en ese momento, sí. Moni, pero entonces cuando tú lograste, o sea, ya llegaron a la calle, que era la calle que no había tocado nada, ¿cierto? O sea, ¿en qué momento de alguna manera, pues digamos que no lo rescataron, pero sí tuvo que haber llegado la ayuda? Sí, O no, sea, claro, como nosotros nos demoramos tantas horas en llegar a esa calle, nosotros llegamos ya de día. Cuando nosotros llegamos a esa calle ya estaba llena de ambulancias, de camiones, o sea, de ayuda. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, lo que hicieron fue que nos cogieron y nos metieron en un camión. Entonces, en ese camión, ahí nos teníamos que quedar porque nos tenían que vacunar, nos tenían que revisar, que estuviéramos bien. Entonces, yo recuerdo que era un camión de esos, de los camiones que transportan mercancía. Esos eran los camiones. Y ahí iba entrando toda la gente que iba estando bien, que no le pasaba nada. Entonces, ahí nos tenían, ahí nos revisaron, ahí nos juzgaban. Recuerdo yo que nos echaron gotas debajo de la lengua. Nos echaban unas gotas debajo de la lengua. Y ahí recuerdo tanto también que teníamos mucha hambre y nos dieron un vaso plástico, como así de grande, de los grandes, lleno de caldo para todas las personas que estábamos ahí. O sea, era un sorbito. Cada persona tenía que ir pasando el vaso. Yo eso lo recuerdo clarito, que mi mamá nos dijo un sorbito, a mi hermano un sorbito y pasó el vaso y así a todas las personas. Era ese vaso para todos. Entonces era de a sorbito. No podíamos con más. Ahí duramos porque ya cuando mi papá vio que nos revisaron, que todos estábamos bien, que estaba su núcleo familiar estaba bien, entonces ya empezó la gente a llegar y empezó la gente a decirle, entonces mi papá se llama Jorge. Jorge, su hermano está en no sé qué parte buscando a su hijo lo escuchamos en no sé dónde, está enterrado, pero se escucha, él está vivo porque lo escuchamos. Entonces, de ahí en adelante, mi papá se dedicó a entrar a ver a quiénes podían rescatar, a quiénes podían salvar. De ahí. Y efectivamente, el hijo de mi tío, o sea, el hermano de mi papá, lo encontraron, pero él quedó aprisionado entre como el techo y el piso, eso lo subió y lo dejó ahí. Él quedó todo quemado, él sí quedó muy grave, pero él se salvó. A él lo pudieron rescatar, su mamá no. Quemado por el lodo o Sí, quemado por sí, la temperatura del lodo. sí, por la temperatura del lodo. oíste, Moni, ahorita hablabas que hubo un momento en que empezaba a oler a gas, a gas, a gas. ¿Ese gas era producto de los gases del volcán o era una fuga de alguna cosa? Sí, eran pimpinas de gas, claro, de las casas, de carros, de todo, que eso empezó a explotar. Eso Claro, empezaba a explotar. Todas claro. las pimpinas empezaron a explotar, a explotar, a explotar y a salir ese olor a gas que era impresionante. O sea, era impresionante. Yo recuerdo que eso daba ganas de vomitar y uno sin nada en el estómago. Entonces, era terrible. Nosotros todos en pijama, todos, así tal cual salimos y así quedamos, en pijama, Claro, literalmente. literalmente en pijama. Moni, y bueno, entonces listo, digamos que tu papá se unió como al cuerpo de búsqueda y rescate de alguna manera, pues como voluntario. Me imagino que tu mamá, pues ya quedó, pues fue como al cuidado de De ustedes, pues como a nosotros. estar pendiente, pues como de ustedes, de todo eso. Pero entonces, ¿cuántos días más se quedaron en la zona? ¿Cómo, para dónde salieron después y de qué forma? ¿Cómo fue como Nosotros ahí nos quedamos
como 3 días nos dejaron ahí. Pero al ver que ya no pasaba como más, entonces mis papás dijeron, no, tenemos que salir de aquí. Y yo recuerdo que la gente nos vinimos caminando porque no había cómo movernos, no había medio de transporte, no teníamos en qué. Yo recuerdo que nos vinimos, salimos, nos vinimos por toda la carretera caminando, haciéndole pare a los camiones para que nos pudieran llevar porque queríamos irnos para Ibagué. Entonces era como haciendo la travesía, caminando. Recuerdo yo que caminamos mucho, hasta que como una volqueta nos paró y ahí nos subimos. Y por ejemplo, ustedes, pues obvio eras muy chiquita, pero tus papás, me imagino, te han contado que con qué recursos contaban, o sea, llegar a Ibagué, ¿a dónde? Con nada, absolutamente con nada. O sea, Yo- quedamos con la pijama los 4, con Yo eso. te iba a hacer una pregunta, pues que puede ser una pregunta muy tonta, pero ya que dices que se fueron caminando y todo, ¿tenían zapatos siquiera? Descalzos. Descalzos, Tremendo eso. descalzos. Uno no se imagina, pues obvio, nosotras estábamos muy chiquitas y a uno le tocó eso muy diferente, pues eso fue muy cerquita también del tema del Palacio de Justicia. Santo. Pero yo me acuerdo estando, ¿cuál fue la fecha exacta de eso, Mónica? No la recuerdo. Eso fue en noviembre 13 Sí, del porque 86. no Del me 84. acuerdo ¿Qué de la año? fecha exacta. 86, Ok. Entonces yo tenía 9 años, 85. 8 años tenía. No me acuerdo de la fecha exacta, pero sí me acuerdo porque tendría que estar en vacaciones del colegio, que daban un programa en televisión donde salían las personas de Armero buscando a sus familiares. Buscando sus familiares. A mediodía lo daban, entonces yo no estaba en el colegio y a mí eso me impresionaba de una forma horrible, horrible, porque la gente llegaba si tenía alguna foto, si tenía alguna cosa, entonces uno no dimensionaba lo que fue esa tragedia a esa edad, pero sí de alguna manera, porque yo se alcanzaba a pensar, tanta gente buscando a su papá, a su mamá, a sus hijos o a sus abuelos, Claro. increíble eso. Moni, entonces finalmente lograron llegar a Ibagué y se dirigieron a una zona donde estaban como los damnificados, a un albergue, ¿o cómo fue eso? En Ibagué vivía un hermano de mi papá. Ok. Entonces él, bueno, gracias a Dios, ellos nos ayudaron mucho. Ellos nos buscaron como un refugio, un lugar donde vivir. Y allí estuvimos. Mi mamá me dice que a nosotros, gracias a Dios, me dice mi mamá, yo no puedo decir, Moniquita, que ustedes, a pesar de esa tragedia tan grande, se acostaron un día sin comer. Nunca. Siempre tuvimos un pan para comer. Siempre, siempre, mi mamá dijo. A nosotros nos regalaban muchas cosas, porque eso sí tiene la gente de Colombia, que ante una emergencia, ante una catástrofe, ante algo, la gente es muy solidaria, muy, muy solidaria. Entonces mi mamá me decía, a nosotros nos llega, a mí me daban zapatos, me empezaron a dar zapatos, ropa, interiores, todo para vestirlos a ustedes, hasta para nosotros, pero para ustedes me daban todo, zapatos, ropa, interiores, todo, 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 y me daban comida, nos daban mucha, mucha, mucha comida. Entonces me dijo, Dios siempre nos vio, siempre, siempre, siempre nos vio con ojos de misericordia. Nunca, 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 a pesar de que salimos sin nada, porque quedamos sin absolutamente nada de Armero, nada, nada, con la pijama puesta, pero nunca dijo se van a acostar sin comer, nunca. Siempre, siempre nos dieron, siempre, siempre comimos, siempre tuvimos algo para alimentarlos, siempre, aunque nosotros no, ustedes sí. Okay. Entonces, sí es algo que, no, es algo que marca para toda la vida, para toda la vida. Totalmente, y sobre todo porque, pues, no sé, Moni, siento como que es un asunto, pues es una gran bendición, ¿cierto? Como una gran bendición
pero a su vez también como una gran responsabilidad, ¿sí me entendés? Porque es ser como testigo y, mejor dicho, de esta situación y como contar la historia, o sea, es una responsabilidad como de contar lo que pasó, de contar la historia y de vivir una buena vida, Y de ¿cierto? vivir Porque una buena vida. es que finalmente la vida, Dios, el universo, el que sea, les dio una segunda oportunidad y una segunda oportunidad que de alguna manera han aprovechado y han vivido. Pues mira que tú después de ahí terminaste viviendo en Sincelejo, Así es. ¿cierto? ¿Al cuánto tiempo ya se fueron para Sincelejo? A los 6 meses, Ok. a Y en los ¿Por ese, qué 6 meses para de allá? eso. Porque allá vivía un hermano de mi mamá. Entonces ella le dijo, no, vámonos para allá. O sea, nos fuimos a probar a Sincelejo, a ver qué tal. Pues cuando nosotros quisimos llegar a Sincelejo, ya él nos habían conseguido colegio gratis, ya nos tenían uniforme, ya nos tenían todo para nosotros llegar a estudiar. ok. Y llegamos a la casa de mi tío. Moni, yo te quería preguntar una cosa. Antes de que se fueran para Sincelejo, ustedes llegan a Ibagué en esa situación. ¿Vos en algún momento, mejor dicho, vos siendo tan pequeña, es que a mí me impacta, vos siendo tan pequeña, los niños cómo procesan ese tipo de cosas? Aún así, vos pensás que vos fuiste una niña feliz, te traumatizó de alguna manera. Eso es una pregunta muy personal, o sea, ¿fue difícil tu infancia después de eso? ¿Cómo volviste y te adaptaste? ¿Cómo lograste ser una persona funcional después de un trauma de esos, Mónica? Es que eso tiene que ser una cosa muy horrible para un niño. Un trauma muy duro. La verdad es que, bueno, la ventaja de los niños es que los niños tienen una capacidad increíble de pasar la página. Entonces, pues obviamente ante ese trauma, a nosotros nos llevaron a psicólogo, tuvimos psicólogo, porque teníamos pesadillas, porque pues no dormíamos del todo bien pensando en que eso se iba a venir. Cuando llegamos a Sincelejo, nosotros no conocíamos el mar. Cuando vamos a Sincelejo, claro, de Sincelejo, Coveñas está muy cerca, Tolú está muy cerca, donde está el mar. Entonces, ya con el pasar del tiempo, que ya pudimos, mi papá dijo, podemos ir a conocer el mar. La primera vez que yo fui, lo recuerdo clarito, que fuimos a conocer el mar, yo me quise morir. Yo no me quería bajar del carro. Yo empecé a gritar y a llorar. Claro, porque yo asocié inmediatamente Claro. las olas del mar que yo veía con las olas que yo veía en lo de que pasó en la tragedia. Entonces yo empecé a gritar y le gritaba a mi mamá y a mi papá, le decía que nos fuéramos de ahí porque ahí venía nuevamente la avalancha que nos iba a llevar. Entonces, eh, para mí el mar sí fue mi trauma, o sea, yo asocié esas olas con las olas del mar. Entonces, por eso yo digo que mi trauma de armero es el mar, que es hermoso, que es divino, pero yo le tengo un respeto enorme y le tengo miedo literal. Entonces, yo entrar al mar al hondo, no, eso no aplica en mí. Yo entro al mar a lo pandito y que yo pueda ver. Si yo no veo si es un mar oscuro, si es una tierra oscura, yo no entro, no entro. Ahí me quedo viendo, muy lindo, sí, muy chévere, pero no entro. Entonces, sí es difícil, sí es muy duro, pero con el pasar del tiempo y de los años, uno como que aprende a pasar la página, ¿cierto? El niño pasa la página, yo creo que un poco más fácil que un adulto. Yo le decía a mis papás, ¿cómo hicieron? O sea, ¿cómo hicieron ustedes con 2 hijos para volver a empezar? Porque es quedar en cero, quedar sin nada, porque quedamos sin nada y nunca tuvimos una casa, que no, que es que nos dieron, que el gobierno ayudó, nunca eso no pasó. Entonces fue mis papás empezar de cero, sin nada en los bolsillos,
solo con pijama y solo con lo que nos regalaban. No, y Entonces, no solo empezar de cero, sino que probablemente ustedes tenían un nivel de vida muy bastante bueno, muy bueno, y pasar de tener cierto nivel de vida a pasar a cero. a Porque es que cero, porque las personas tenemos muchas veces dificultades económicas, pero nunca nos falta lo básico, que es lo que yo he dicho siempre. Por muchas exactamente, dificultades económicas que pueda tener uno, uno tiene su casa, tiene comida en su nevera, donde tiene dormir, hijos en el colegio, claro, tiene su ropa para exactamente, ponerse, así no sea la que más le guste, no sea la que se quisiera comprar en ese momento, pero exacto, no falta, no falta. no falta. A nosotros sí nos faltaba todo, excepto la vida, Ujú, ujú. que es realmente lo importante, O la vida sea, y lo la salud, tenían todo también. todo para comenzar nuevamente. Moni, ¿tú cuál crees que es el mayor aprendizaje de esta situación para ti y para tu familia? O sea, ¿cuál fue como el mayor aprendizaje de esta situación? Mira, yo creo que Dios definitivamente es todo. Y Él da siempre segundas oportunidades. Y también creo que así como da, quita. Y te quita para que aprendas algo, ¿cierto? Entonces, nosotros conversábamos con mi mamá y nosotros en Armero éramos ricos de dinero, muy ricos de dinero. Pero en ese momento que pasa todo eso, mis papás no tenían ya un matrimonio feliz. Ellos no tenían un matrimonio feliz. Cuando ya pasa toda esta tragedia, que quedamos sin nada, mano adelante, mano atrás, 2 hijos en pijama, bueno, entonces Dios te dice, ah, está bien, yo te di todo, tienes todo en abundancia, están mal, entonces venga y comiencen nuevamente. Si hay amor de verdad, comiencen nuevamente, arranquen, que yo les doy los medios. Y nosotros siempre, o sea, siempre, por más dificultades que hayamos tenido, por más caídas que haya tenido mi papá, mi mamá, siempre hemos estado muy unidos, muy unidos. O sea, entonces, para nosotros ese núcleo familiar de papá, mamá, hermanos, siempre ha estado, siempre. Entonces, se cayó uno, nos caemos todos y nos ayudamos a levantar de una vez todos. Entonces Se es fortaleció ese vínculo entre tus papás nuevamente por la tragedia, o sea, volvieron a a, encaminar, y amarse. y amarse, y tanto así que siguen juntos. Mis papás viven aquí y siguen juntos después de 50 años, cumplen este año de estar casados. Entonces, eso, es de que a pesar de que Dios te pone muchas veces alguna prueba muy dura que tú crees que no la vas a superar, sí la puedes superar. Sí la puedes superar si tú tienes fe en Él, si tú tienes una familia en donde apoyarte, si tú tienes un bastón con que caminar. Sí puedes salir adelante. Y así nos sucedió a nosotros. Gracias a Dios, mis papás sacaron. Después de eso, viviendo en Sincelejo, tuvimos una hermana más. Mi mamá salió embarazada después de muchos años y tenemos una hermana menor que pues ya no es tan menor, pero mis papás pudieron sacar 3 profesionales Ujú. después de no haber tenido nada, de haber quedado en cero. Mi papá empezó nuevamente con mi mamá, se pusieron la 10 y hágale, Y hágale y a trabajar y a luchar la vida y a seguir adelante y a y a seguir adelante. sacar adelante esos hijos. Así es. Y con un aprendizaje muy hermoso, que es finalmente pues como el aprendizaje de lo que significa el soporte familiar. Y es que yo creo que definitivamente la familia es como el eje principal pues de la sociedad, ¿cierto? Y de todos nosotros, o sea, el respaldo que nosotros tenemos en nuestros papás o nuestro hermano o nuestro tío o la pareja, O la ¿cierto? pareja. O la pareja es fundamental
para salir adelante y ayudarse unos a otros. Mira, que me parece pues muy especial lo que decías. Bueno, es que nosotros nos fuimos para Sincelejo porque allá vivía un hermano de mi mamá y nos recibieron y nos ayudaron y nos apoyaron. ¿Quién los ayudó? Un hermano de tu mamá. O sea, finalmente ese soporte fue la familia. Cuando llegaron a Ibagué, perdón, ¿quién los ayudó? También un hermano de tu papá. O sea, finalmente la familia seguía siendo como ese motor o pues como esa unión o esa fortaleza que los logró llevar a un siguiente nivel y a un siguiente paso. Así es. Y de una u otra manera, Moni siempre nos ha mostrado aquí que esa unión familiar es la que los salvó, los rescató, porque los papás, cuando salieron a tocarle, siempre salieron en busca de su familia. Sí, ¿Cierto? O sea, siempre. esa unión familiar fue la que los tuvo a flote. A flote, totalmente, totalmente, sí, definitivamente. Y saber claramente, o sea, nosotros claramente sabemos que existe un Dios. O sea, Eso para también lo nosotros quería. es imposible no creerlo, imposible no creerlo. O sea, Él se nos mostró tal cual ahí. Él Qué nos dijo, belleza. O sea, aquí estoy, aquí existo, si puedo, sí, Literalmente se le reveló a tu mamá. O sea, totalmente, hubo una revelación a través de un sueño, que era un sueño premonitorio, que obviamente de pronto tu mamá no tenía en ese momento las herramientas para poder interpretarlo, pero que después le da mucho sentido con la realidad, ¿cierto? claro, Pues la verdad es que yo creo en los milagros totalmente, ¿cierto? total. Independientemente de que sea Jesús, los ángeles, María o la religión que sea, yo creo que Dios, quien quiera que sea, se manifiesta Se de manifiesta. muchas maneras y en muchos momentos de nuestra vida. De hecho, en estos días veía un video, o era como una publicación en Instagram que decía que, pues a veces cuando Dios te dice no, 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 no a algo que tú le estás pidiendo Pidiendo. con muchísima devoción y te dice que no, es porque definitivamente Dios, pues, quién sabe qué te está salvando. Ujú. Él te está quitando, pero quién sabe por qué razón. O sea, él tiene sus razones, es lo que quiero decir. Exactamente, es que Él sabe todo, absolutamente todo. Y obviamente, Él para sus hijos quiere siempre lo mejor, Ujú. quiere siempre Moni, lo mejor. vení, como para cerrar como un poquitico esto, o sea, la historia tuya es increíble. O sea, yo me ericé, como dice Amparo Grisales, se me salieron las lágrimas, me sorprendí, estoy supremamente cuestionada con una cantidad de cosas. ¿Vos qué le dirías a las personas que cuando se nos presentan ciertas dificultades en la vida de verdad sentimos como casi que el final? Que se acaba el mundo. Sí, total. O sea, ante situaciones que de verdad no son el fin del mundo, porque es que eso en micro o en macro, pues digámoslo en micro, porque era un pueblo dentro de Colombia, dentro de la inmensidad del planeta, del universo y de todo, pues era el fin del mundo para ustedes y fue el fin del Sí, mundo para toda la gente que se murió ahí. para muchas personas. Exacto. Entonces, vos desde tu experiencia, desde haber superado eso, de ver a tu familia como lo superó, de haber perdido seguramente cantidades de personas conocidas, familiares, amigos, de todas esas cosas, vos, ¿qué le decís a las personas que cómo uno debe de verdad afrontar? Es triste pensar que uno tiene que llegar a esas situaciones tan límites para uno replantearse muchas cosas y muchas veces lo hacemos, o sea, nos da la moridera por una situación que finalmente Claro, tiene solución. de alguna manera tiene De alguna. solución o no la tiene. O sea, él Ujú. no tuvo solución porque no hubo cómo recuperar ni su casa, ni su nada. O sea, ¿cómo le decís vos ahora como una adulta, por ejemplo, a tus hijos, si tienes hijos, no te pregunté si tenías hijos, que se ven enfrentados a situaciones que les da la moridera, cómo le transmite uno esa, como ese sentir, como esa fortaleza, como ese conocimiento de verdad de lo que es superar una tragedia de vida real? Sí, mira, yo creo, estoy segura, que en realidad el mayor regalo que Dios nos da es la vida. O sea, ese es el mayor regalo que Dios nos da. Y la salud. Ya a partir de ahí, tú tienes todo. O sea, tienes todo. Porque Él
te proporciona los medios para tú seguir, para tú salir adelante. Pero tú puedes tener millones de dinero, millones, pero si tú no tienes salud, no tienes nada. Si no tienes vida, no tienes nada. Entonces es eso, o sea, claro, cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene algo que está sucediendo en su vida, obvio es que somos humanos, ¿cierto? Y morimos. Morimos en el intento, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Se me acabó el mundo aquí, no encuentro solución. Sí hay solución. Y la solución es orar, es pegarte de él y decirle, te entrego esto. O sea, aquí está esta hija, muéstrame, muéstrame porque necesito la salida. Dime si sí la hay, dime si no la hay. O sea, es eso, es ya tengo vida. O sea, no hay nada más maravilloso para Dios que tú levantarte y agradecerle que tú te pudiste levantar, Ay, sí, que tú pudiste escuchar un pajarito, total. que tú pudiste ver el sol, que te acostaste en una cama caliente. Eso es lo más maravilloso. A partir de ahí, uno trabaja y ya y busca solución, búscala, que la hay. Dios te la muestra. Lo que pasa es que nosotros queremos todo ya, queremos respuesta ya, queremos solucionar ya, y no es ya para uno, es el ya para Dios, cuando Él lo quiera. Hasta que nosotros aprendamos, yo siempre he creído que cuando Dios nos pone una prueba, no nos la pone porque sí, no, es porque tenemos que aprender algo. Es para qué nos puso eso. Tenemos que aprender algo. Y hasta De, que no lo aprendamos, no lo vuelve a repetir y no lo vuelve a repetir. oyéndote, pienso pues que ese ha sido tu mayor aprendizaje. Totalmente. Es que en mi familia, en mi núcleo familiar, yo siempre vi en mis papás esa entereza. Siempre la vi. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros quedamos sin nada, llegamos a Sincelejo, todo, empezaron de cero, mi papá empezó a trabajar, todo, Yo a mi papá, hasta el día de hoy, que ya no trabaja, gracias a Dios, pero hasta el día que mi papá trabajó, yo a mi papá jamás le escuché un día que yo le preguntara, papi, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Que mi papá me dijera mal. No me fue mal. Nunca, nunca lo escuché de su boca. No existe la queja. No, para mi papá no existe la queja. Yo nunca se la escuché. Mi papá siempre su respuesta fue, bien, mija, bien, bien, gracias a Dios. Ahí vamos, bien, bien, siempre, siempre. Entonces, se cayó después de Armero muchas veces, claro, económicamente muchas veces, y que mi mamá nos levantamos. ¿De dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Hágale. Hay que empezar a buscar y otra vez arrancaban. Entonces, esa entereza, esa firmeza, yo siempre la vi en mi hogar. Siempre. Te caíste, te tropezaste. Ok. Duele, duele. Sacúdate, levántate y empieza otra vez. No hay más solución. Así es. No, supremamente valioso. Y Moni, pues yo siempre le he dicho a Moni que ella me parece a mí una mujer absolutamente servicial. O sea, de verdad, que es extraordinariamente servicial, ¿cierto? Ella siempre está disponible para ayudarte. Pues solamente les digo una cosa, en el gimnasio, Mónica es la encargada de toda la decoración del gimnasio, en Navidad, en la época del amor y la amistad, ella es la que va y decora absolutamente todo. Y créanme que lo hace, pero lo hace es como porque ella Por, siente, pues por por convicción, gusto, claro, me gusta. lo disfruta de todo, pero vos la necesitas para alguna cosa y ella está ahí para ti. Y yo alguna vez le decía a Moni, vos sos impresionantemente servicial, y Mónica me decía, es que esos son mis papás. Eso me decía, y yo en ese momento, me daba como hasta rabia, porque yo decía, pero ¿cómo así que son los papás? Es que la servicial es ella. Pero hoy, después de esta conversación, de entender la actitud de servicio, por ejemplo, de tu papá, que estando en semejante situación tan crítica, llegó el momento de ayudar y él dijo, listo, vamos a ayudar. Casi que se puso la camiseta, la 10, como dijimos ahorita, y se fue a ayudar con los cuerpos de búsqueda y rescate a más personas. Entonces, de alguna manera eso también está en tu ADN familiar.
hace parte de tu ADN, vincularse con la comunidad, ayudarlos y ser servicial. Sí, sí, eso lo tenemos totalmente. Y es que mis papás son así, entonces como que nos criaron así, fue lo que vimos. Así Y es. así somos, los 5 somos así. No, Moni, la historia tuya pues es demasiado, pues uno no puede decir ni espectacular, ni, o sea, es como, queda uno como, Como que, Mira, es de una película, es como para que- una película. sí, total, pero ¿sabes qué es lo mejor de toda esta historia? Verte a vos, que sos una persona feliz. Sí, sí, que sos una persona feliz. Que no sos una persona que se lamenta, ni que sos una persona que hoy por hoy le echas la culpa a lo que te pasó. Ni sos una, o sea, que sos una persona que sos como el puro ejemplo de que hasta las peores adversidades, cuando uno tiene como la, no la fortaleza, pero sí por lo menos la intención de pasar por encima de esas, no dejar que le puedan, uno puede tener una vida feliz. O sea, para mí lo más lindo de toda esta entrevista es haberte conocido y ver que sos una persona feliz, a pesar de haber pasado por eso tan traumático siendo tan pequeñita. Pues me siento totalmente. súper afortunada y súper feliz de escuchar esta historia. O sea, te digo que uno jamás se imaginaría lo que pudo haber sido eso en vivo y en directo. Total. No es total. Es que cuando, por ejemplo, cuando Mari lo supo, mucha gente en el gimnasio no sabía en realidad que yo soy de Armero, porque claro, yo hablo costeño. Es que yo hablo costeño y la gente inmediatamente asocia es costeña. Y a mí me preguntan si yo soy costeña, pero cuando me dicen tú eres de, entonces cuando yo digo no, es que yo soy de Armero, cuando yo dije en el gimnasio que yo era de Armero, Tolima, entonces todo el mundo asocia, ah, Armero, sí, pero no viviste eso. Cuando yo dije, sí, es que yo viví la tragedia de Armero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? No, nos tienes que contar esta historia, que no sé qué. Entonces, sí, parece mentira cuando tú conoces a alguien que ha vivido una tragedia de esa magnitud, pero a mí me parece tan lindo conocer a alguien que ha vivido algo así, porque eso significa un claro ejemplo de un milagro de Dios. O sea, eso es Literal. conocer a alguien, es un milagro de Dios. No, es que conocerte, tú eres un milagro. Yo en mi vida he conocido dos milagros y una de esas personas eres tú. Ay, Dios, sí, total. Es que, no, es que sí es verdad, aunque sí se salvó también mucha gente, pero Mucha. lo que a nosotros nos pasó es, o sea, es de no Milagro, creer, ¿no? Es no que a hay ti no te sacaron respuesta. del barro. A ti Claro, no es te que sacaron del barro ni te rescataron. O sea, a ti no te pasó nada. O sea, a ti no nada, te pasó nada ni a tu familia. Eso absolutamente es nada. una cosa impresionante. Es que ni un rasguño, nada. Nada. Entonces es literalmente un milagro de Dios, Sí. es un Sí, milagro de Él. No, Moni, tu historia de verdad. Para mí, Armero siempre estuvo presente, o sea, cuando eso pasó, para mí fue muy impactante. Cuando yo veía esos programas que decía Clarita ahorita, a mí me impactaba demasiado ver a los niños sin papás o ver a la gente herida, porque mucha gente quedó súper herida. Y toda Mucho. la vida, pues, he pensado mucho en Armero. Armero estuvo muy presente como en mi pensar. Y pues de verdad que te agradezco que nos contes esto, Ay, porque es no. ver esa esperanza, esa entereza del ser humano, de lograrlo, de salir adelante, de que nada es tan grave, incluso las cosas graves. Incluso las Y cosas graves. de verdad te agradezco. ay, Conocerte fue grandioso. Ay, no. de Muchas verdad. gracias a ustedes. No, mil gracias a ti. Como te dije yo cuando te abordé como para que hiciéramos este episodio, esta es una historia que vale la pena ser contada, porque es una historia, yo diría que de renacimiento, una historia que nos muestra que existen las segundas oportunidades, que por más difícil que sea la situación, es posible salir adelante. Muchas veces nos sentimos muy agobiados. Niñas, lo digo hasta por mí. Yo hay momentos en mi vida en que me he sentido como que digo, no puedo más. O sea, ¿para dónde cojo ya? Sí. ¿Cierto? Y esto, pues definitivamente nos muestra que siempre existe un camino, siempre existe la posibilidad, pues como de salir adelante. Y bueno, yo como para cerrar les quisiera contar una cosa, y es que yo el año pasado tuve la oportunidad de conocer el Tolima. Fui porque estaba en Doradal, donde voy con mucha frecuencia con Julián,
Y él quería que fuéramos al Tolima porque él cuando era pequeño tuvo como 2 fincas allá con el papá, entonces él quería volver como a todos esos recuerdos y a todo eso. Y nos fuimos por carretera, por todo el Tolima, pues estuvimos en Armero, estuvimos, bueno, en muchas zonas muy, muy bonitas. Y la verdad, pues la invitación es que realmente es un territorio absolutamente hermoso, que Sí. vale la pena conocer la vegetación, los animales, los cultivos de arroz. O sea, esas carreteras son absolutamente hermosas. Incluso, pues nosotros acá entre montañas que vivimos acá en Antioquia, nuestras carreteras no son tan buenas, pero uno llega al Tolima y empiezan esas autopistas absolutamente hermosas y se ve como el crecimiento, el desarrollo, la tranquilidad. Entonces es una zona que vale la pena que reconozcamos, que vayamos y que nos la disfrutemos y no las oyemos. También es un destino turístico porque siempre estamos como muy acostumbrados a quedarnos, pues, o sea, o nos vamos para Cartagena o Santa Marta o Coveñas o de pronto La Bogotá, costa, ¿cierto? Pero sí, existen otros espacios que vale la pena que como colombianos también como que reconozcamos y nos los disfrutemos. Nosotros, de hecho, estuvimos también en Armero. Ahí tuve una sensación, como una sensación encontrada, porque claro. realmente ya es como un pueblo fantasma, ¿cierto? Sí. O sea, ahí había antes una cruz, que era la cruz donde había llegado el Papa Juan Pablo II, o habían hecho como unos escenarios como de Camposanto, como llenando esto como de un ritual mayor. Hoy por hoy todo está muy deteriorado, eh, pero igual la zona y el territorio es absolutamente hermoso. Entonces, vuelve la naturaleza y nos vuelve y nos sorprende con su belleza, ¿cierto? Total, Nos sorprendió en ese momento con la destrucción, pero vuelve y nace y resurge y el futuro pues puede ser siempre mejor. total. Bueno, no, yo creo que con esto vamos cerrando. No sé si alguna quiere decir algo más. Si no, con esto yo creo que vamos cerrando. Los invitamos pues a escuchar este episodio, a compartirlo. Vibramos infinitamente con esas historias de vida que son historias de vida inspiradoras. Los invitamos entonces a escuchar el capítulo, a compartirlo con sus amigos y a seguirnos en nuestras redes sociales. Los queremos mucho y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, Moni, muchas gracias. Chao. Chao, Muchas espera. gracias a ustedes. Chao.